adquirir libros usados y venderlos por un precio razonable y asequible. Es la filosofía de la librería Hoy Libro, un lugar de encuentro donde se ofrece cultura y literatura para todos los bolsillos. Novelas, ensayos, biografías, poemas, cualquier género, en ediciones únicas que esperan su momento y lugar en nuestra biblioteca particular. Acompáñennos hoy en Otras Miradas para conocer más detalles. Bueno, Mancio, estamos aquí en la librería Hoy Libro. Este es un sitio un poco así, lleváis tiempo, pero es así como un poquito desconocido. Vamos a empezar por esta situación de emergencia que bueno, nos ha trastocado la vida un poco a todos. Vosotros, el sector de la librería, los libros, ¿cómo estáis viviendo todo esto? Pues notándolo mucho, verás, porque realmente esta es una librería, además, que es de presencia física como fundamento. Es decir, ahora hay muchísimo por internet, que la gente ha perdido el contacto, ha perdido el tuteo, ha perdido el conocerse y verse, y aquí nos fundamentamos absolutamente en conocer a las personas, e ir sabiendo los nombres de cada cual, saber sus gustos, sus preferencias, sus intereses, y realmente nuestra fuerza o nuestro interés es que las personas vengan aquí y estén tiempo, se sienten donde estamos ahora, toquen, comparen, busquen, pregunten, se quejen. Entonces, el hecho de que no se pueda venir a un lugar porque el confinamiento nos impida el vernos, el acercarnos, el estar cerca, esto nos afecta bastante. Entonces, la librería ahora quiere volver a que eso sea como estuvo hasta hace 2 meses y medio, y todavía es imposible. No se puede porque no hay personas por la calle. Es razonable, pero intentamos que vuelvan cuanto antes porque la normalidad, el hábito, la costumbre es lo que nos interesa. La vuelta a lo que estábamos haciendo hasta hace muy poco tiempo. Además, vosotros tenéis un problema añadido, es que a la hora de entrar físicamente en la librería, si se tocan los libros, tienen que estar en cuarentena. Entonces eso es ya un poco más, vamos un poquito más allá. Imagino que en una librería de muchísimo fondo, una enorme, de un gran grupo, esto sería un problema menor. En nosotros, que tenemos unos 6.000 volúmenes, claro, si alguien toca algo, se dedica a curiosear, una pandilla viene, saca, introduce, extrae, al final, ¿cuántos hay que eliminar? Por un tiempo, 70, 80, 100 libros, 14 días retirados, vamos sumando otro grupo de igual cuantía, entonces tendríamos bastantes estanterías, no vacías, pero muy cojas. A nosotros nos afecta. Y luego además, que vean que aquello que han tocado realmente lo retiramos, es decir, que no es una palabrería, que es una realidad. Vamos haciendo un almacén, vamos juntando libros retirados. No, aquí lo que tienen que hacer los libros es circular. Que el libro que tuvo un anterior propietario ahora encuentre un lector y a un precio muy bajo. Es decir, ese es el juego. Libros que llegan en muchísimas ocasiones en perfecto estado, con el celofán incluso puesto, y que las personas digan, caramba, qué bien, qué respetuoso con el medio ambiente, porque además lo ya fabricado vuelve a utilizarse, vuelve a emplearse y además a un precio bajísimo. Precio bajo y respeto al medio ambiente, pero y sobre todo contacto físico, porque el tocar las cosas no tiene precio. Bueno, vosotros empezasteis aquí en Toledo hace 1 año aproximadamente. Sí. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo os llamáis? Ninguno de los dos sois de aquí de Toledo, pero decidisteis que Toledo era el lugar idóneo. Llevábamos tiempo, Vicky y yo, dándole vueltas a qué negocio emprender. Supimos pronto que iba a ser una librería y buscamos por varios lugares de España. Entonces, en un momento dado, después de ya haber conocido Toledo hace tiempo, volvimos a Toledo y decidimos que esta era la ciudad, el emplazamiento, el ámbito donde queríamos asentarnos. ¿Qué ocurre? Que hacía falta un lugar, un nombre y comenzar a funcionar. Proveerse de mercancía, es decir, en este caso la mercancía, aunque se llame de una forma tan abstracta, son libros, y buscar libros, proveerse de volúmenes cuanto antes. Y, lógicamente, emplazarse en un lugar concreto y buscar un grupo de clientela, un grupo de personas cuanto antes. Decidimos el casco, decidimos participar sobre todo en el barrio. Somos personas del barrio y nos conocemos todos. El tendero, la frutera, el de la cafetería, somos parte de. Tomamos el café abajo, saludamos a quien pasa, sabemos las horas más o menos a las que transita una y otra persona. Entonces, eso es lo importante, no ser unos ajenos que llegan como si fuéramos del espacio. No. Somos unos más y venimos. Vicky es madrileña, yo soy vigués, nos conocimos en la Facultad de Periodismo de la Complutense, doctorándonos allí, y desde entonces, hace 24 años, estamos juntos. La idea iba a ser conjunta, el proyecto es conjunto, el trabajo es entre los dos,
y todo absolutamente es a medias. Aquí hay un 50% exacto siempre. Entonces, tenía que ser aquí, la ciudad es de una belleza extraordinaria. Conozco pocas ciudades tan atractivas como esta. Y hay quien dice, es una ciudad difícil. ¿Cuál no lo es? Es decir, ¿en qué lugar vienen las cosas dadas de antemano sin conocerte nadie? ¿En qué lugar tienes el trabajo hecho? No, es un trabajo de todos los días. No solo aquellas horas que estamos aquí ante las personas, ante quienes ya conocemos o vamos conociendo poco a poco a quien viene nuevo, sino que además hay que buscar, asegurar, elegir. Muchas veces lo que se nos ofrece no concuerda con aquello que nosotros queremos, no porque seamos unos exquisitos, sino porque el precio no nos trae cuenta, o porque lo que se nos ofrece es o demasiado elevado o de un estado físico que ya no está como para que sea atractivo. La idea siguiente que tenemos permanente es, aquí encontrarás un libro que tú regalarías a un amigo. Entonces, si tú regalas a una persona querida un libro, es que está en buen estado, que es atractivo, que el contenido es interesante, que aquello sugiere, es curioso, es algo que atrae. A partir de ahí, el trabajo, todos los días, en Toledo, en el barrio, en el casco y abiertos a todas las personas. Es decir, muchas personas vienen de la parte nueva, o de Valencia, o de Madrid, o del País Vasco, o un lituano que nos compra un Quijote, o una griega que se lleva el Conde Lucanor de Don Juan. Algo verdaderamente increíble. Muchas veces los clásicos se los lleva la gente joven que dice, oye, por fin ya lo tengo, porque me costaría 25 euros de nuevo, pero aquí está muy bien y por 3,5 sí me lo llevo. O alguien que viene de fuera, que es, por ejemplo, estudiante de filología hispánica, o simplemente un curioso, que dice, caramba, es como si yo me llevo un Shakespeare porque me voy a Londres. Bueno, pues él se lleva un Quijote en 1 o 2 tomos porque ha venido aquí. Entonces, esa es la idea, atraer, ofrecer y sobre todo darle tiempo a las personas para que vean qué tienen en las estanterías, que toquen y que comparen. Estos sillones no son de decoración, son para que la gente se siente realmente y esté un buen rato buscando, mirando, oye, no me ha convencido nada, gracias, hasta luego, o sí, me llevo estos 5 porque realmente me han gustado. Y como 5 son 12 euros, caramba, sí que merece la pena. Esa es nuestra idea. Claro, aquí no tenéis 10 volúmenes de un mismo libro, aquí son todo ediciones limitadas, totalmente. ¿Cómo lo vais haciendo? ¿Vosotros adquirís volúmenes? ¿Cuáles son los requisitos que deben tener esos volúmenes? ¿También aceptáis donaciones, imagino? Sí. ¿Cómo es ese proceso tan llamativo? Vamos conociendo personas que nos ofrecen parte de su biblioteca. Por ejemplo, una persona que hace obras en su casa y que a lo mejor esa habitación donde tenía, no sé, 1.500 volúmenes, quiere convertirla en otra cosa. Y entonces algunos de ellos nos los ofrece. Lo primero que hacemos es ver directamente algo tan sencillo como por una foto de WhatsApp qué es lo que nos ofrece, en qué estado está, qué títulos conforman el conjunto de la biblioteca y a partir de ahí acordamos una oferta o el vernos realmente para comprobar que aquello que nos ofrece es algo realmente acorde con nuestras preferencias. También muchas veces alguien llega y deja 3, 4, 5 libros como donación. Bueno, de acuerdo, pero todo hay que consignarlo para una cosa tan seria como Hacienda. Es decir, todo tiene que quedar perfectamente registrado. Entonces, una donación también hay que registrarla y una compra también se registra. Se paga el IVA de los bienes de segunda mano porque hay un REBU, un reglamento especial de bienes usados, todo conforme al reglamento hacendístico. Y a partir de ahí, lógicamente, decir, caramba, qué bien, compramos, por ejemplo, 250 volúmenes, cada cual en su lugar, que estén en un estado atractivo. Y vamos diciéndole a las personas, sin agobios, sin presiones, mira, últimamente ha venido esto o lo otro. O sabemos que hay personas, por ejemplo, que buscan, qué sé yo, novela norteamericana de principios del siglo XX. John Dos Passos, Scott Fitzgerald, Hemingway. Ahí, por ejemplo, mira, esto puede valerle a un caso supuesto, a Adolfo o a María. Y entonces, si vienen, oye, mira, ha venido esto otro. O simplemente hay personas que nos dicen, mira, me gustaría tener tal volumen. Bueno, si, por ejemplo, es el caso de que entra, tranquilo, te lo reservamos o te mandamos un WhatsApp, mira, ya lo tienes aquí. Puede ocurrir que nos digan, uy, ya lo compré, o bueno, o ahora no me interesa, o qué bien, por fin lo tengo, y ya cuando vengan lo adquieren directamente. Solo por 3,50 o acompañado 5 conjuntamente por 12. El precio es interesantísimo, en mi opinión sí lo es, yo sería cliente de esta librería, claro. Y entonces, siempre en buen estado y sobre todo, insisto, respetuoso con el medio ambiente, porque aquí todo, las maderas son de bosques con certificado ecológico, no hay plástico, todo lo usamos de modo que sea el medio ambiente, la naturaleza, nuestro entorno, no sufra absolutamente nada y que aquello que se utilizó en su momento vuelva a ser utilizado. Un libro que encuentra un nuevo lector. Esa es nuestra idea.
Luego, cuando recibís los libros, ¿tienen algún proceso pues, de limpieza, de catalogación, ya nos has dicho? ¿Cómo es ese proceso también? Vamos a ver, todos los libros, por ejemplo, hablando en plata, los cepillamos para que todo el polvo que tienen desaparezca. Las portadas son limpiadas, a veces con alguna sustancia, otras con otro, porque muchas veces, por ejemplo, aplicar alcohol a ciertas portadas es destrozarlas. Entonces, si por ejemplo tiene un material que permite un poquito de algo, como el alcohol, se le aplica. Si no, simplemente el limpiar con una bayeta y estar tiempo. Y una vez pasan a la estantería, ya están impecables para salir a la calle, digamos. A partir de ahí es siempre ese proceso de cuidado, de selección, de búsqueda y de comprobación constante de que aquello sigue estando como debe, sigue siendo atractivo y sigue apeteciendo a aquel que lo mire, por lo menos que le eche un vistazo. Y sobre todo ocurre que, hace poco una librería decía que muchos de los que compraron en su tienda por internet han devuelto gran parte de los libros. Lástima, pero es que muchas veces, leyendo simplemente un poquito acerca de, la persona se da cuenta de que aquello que ha recibido a la tercera página no es lo que quería y lo devuelve. Es una lástima. Aquí la contraportada y las páginas son perfectamente legibles, pero que quien llega las ve, las mira, las lee, está un buen tiempo viéndolas. Y cuando dice, pues sí, esto es lo que yo quiero. A ver si luego me gusta más o menos, esto ya no es cosa nuestra, pero que por lo menos tenga la posibilidad de comprobar en primera instancia que aquello sí es lo que está buscando y lo que les interesa. Siempre, exacto, habiéndolos limpiado, habiéndolos cuidado, habiéndolos hecho muy presentables y muy atractivos. Y ya digo, muchas veces los libros vienen hasta con el celofán puesto, con lo cual es una persona que compró o recibió en casa algunos volúmenes y no ha tenido tiempo de leerlos, o ya los tenía en casa y ahora, ¿por qué? Va a tenerlos duplicados, nos los ofrece a nosotros. Esa es la idea, el momento en que adquirir ese conjunto de libros, a veces son muy pocos, en otras ocasiones son 100, 150, entonces hacemos un precio determinado y a partir de ahí llegamos a un acuerdo con la persona y esos libros pasan a nuestra librería y ya, lo que te contaba Celia, ese proceso de limpieza, cuidado, presentación y ubicación, cada uno en su estantería. ¿Habéis recibido algo interesante, algo muy antiguo, algo que os haya llamado especialmente la atención? Por ejemplo, hay una colección de arte española, Suma Artis, especialmente notable en su momento, y venían los encuadernados en piel roja, preciosos, preciosos. Unos volúmenes inmensos, algunos sobre el gótico, otros sobre el románico asturiano, otros sobre las vanguardias. Y esos libros tenían exactamente el mismo precio que un pequeño volumen en rústica, un volumen de a lo mejor 50 páginas, un poemario pequeño de gran valor literario, pero de poca entidad física. Estos, que eran enormes, están en manos de clientes que los vieron, a aquellos a quienes le atrajo aquel conjunto de libros y fueron adquiriendo algunos en función de sus preferencias artísticas o simplemente, como dice un cliente, porque me resultan curiosos y quiere llevárselos a casa y disfrutar de esa lectura con calma, a un precio bajo y lógicamente en un estado excepcional, porque muchas veces esos libros son bien tratados siempre, porque quien los tiene valora lo que es esa reproducción de fotografías excelente. No sé, autores como La Fuente, Ferrari, Gaya Nuño, hoy en día, claro, ya están sustituidos por otros especialistas, otras especialistas de arte, pero en los años 40, 50, 60 eran el no va más. Y claro, lógicamente esos libros continúan teniendo un valor enorme, cuanto que se les añade cierta antigüedad que hace casi imposible hoy en día encontrarlos, y sin embargo aquí, por una casualidad o por un trabajo de Vicky y mío, llegaron y se presentaron, sí, al mismo precio y para quien vino, que los encontró y ya están en su casa. Es un negocio llamativo, Sí. porque no, aquí en Toledo no había venta de libros de segunda mano. Elegisteis Toledo porque os gustó. También los libros, es una pasión vuestra. ¿De dónde nace este amor por los libros antiguos, por la cultura, la literatura? Sí. Somos periodistas los dos y de algún modo el libro y el periódico a veces, solo a veces tienen alguna similitud. Y decidimos que fuesen los libros porque es un asunto especialmente atractivo, es una cosa que nos gusta y poder dedicarse para ganarse la vida a aquello que te gusta, pues es el colmo de la felicidad. Si además te permite ganarte la vida, que hay que trabajarlo mucho, lógicamente, pues sería dos cosas juntas especialmente atractivas. Buscamos que fuesen los libros, sí, y dijimos, ¿el modelo cuál va a ser? Hay muchas formas de vender libros de segunda mano y dijimos, mismo precio, grupos y sobre todo con el añadido del respeto al medio ambiente. Es decir, que no sea una cosa agresiva, que no sea una cosa que trastoque lo que es el medio que cada día está más agredido y que permita que las personas tengan 15 años o tengan 70 puedan acceder a él. Que no sea ningún lastre el que
el precio alto impida a un chico que tiene el bolsillo casi vacío el acceder a algo que realmente le apetece. Muchos de ellos, además, es curioso, se llevan clásicos. Por fin tengo un Shakespeare, por fin tengo un Molière, ahora por fin compro este Cervantes. Ya veremos cuando lo leo, pero en casa ya lo tengo y es mío y cuesta muy poco dinero. Entonces, esa idea de atraer con los libros y dedicarse a algo, éramos visitadores de librerías, más o menos frecuentes, y las librerías de segunda mano hoy en día, gracias a la costumbre que comienza a ser que el reciclado es algo interesante. Reutilizar, reciclar, respetar, sí, y con libros. Y en una ciudad tan rica en cultura como es Toledo. Hay muy pocas ciudades que alberguen en tan escaso espacio, entendémonos, tanta posibilidad cultural. Desde hace un montón de siglos, conservar, exponer, proponer y presentar un asunto tan diverso y tan rico, y además formar parte, integrarse en un conjunto como es el casco. Es decir, abrirse al conjunto de la ciudad, en el casco, visitado además por un montón de personas, por un gran número diversísimo, desde una chilena a un japonés, un australiano o un canadiense. Que estamos aquí, somos un lugar visitado y queremos ser un lugar visitado más y que sea un lugar cómodo, que forme parte de la costumbre de las personas que vienen a Toledo. ¿Y qué tipo de volúmenes tenéis? Porque claro, dices, libros de segunda mano, pues tú piensas en libros antiguos, clásicos, pero también abarcáis literatura actual, novela, ensayo. Somos posiblemente la persona que quiere acceder a un libro relativamente nuevo, a lo mejor la última edición no la tenemos, o un libro recién sacado no, porque hace falta que la persona primero lo lea y luego nos lo venda. Pero que realmente intentamos ser la opción en la cual una persona interesada en la literatura actual, en el género como la historia, el ensayo, la poesía, la religión, el periodismo, el reportaje, la crónica, la entrevista, tenga interés, el arte, los libros sobre Toledo, los libros de literatura infantil y juvenil, la novela y el ensayo, todo esto, que tenga interés y que lo encuentre a un precio muchísimo menor que aquel que tendría en una librería de nuevo y que sea perfectamente visitable y conjuntable con una cantidad, un grupo de otros libros que a lo mejor no son exactamente eso, pero acompañan. Es decir, estos y sus parecidos, sus aledaños, los que tienen en torno a ese asunto que además acompañan y completan aquello que se lleva. Entonces hay desde novedades hasta libros, por ejemplo, de Hemingway, pongo por caso, Clarín, Galdós, Cervantes, eso es incuestionable. Una librería en Toledo que no tenga un Quijote, no os la cierran. Pero a partir de ahí hay un montón de cosas más, desde lógicamente la Ilíada y la Odisea hasta lo último de Antonio Muñoz Molina, de Rosa Montero, de Almudena Grandes, o también, por ejemplo, de Mercè Rodoreda o de Carmen Laforet. O sea, autoras de hace unos años y autoras que hoy en día están presentando libros porque siguen escribiendo fenomenal, siguen escribiendo y presentando novedades, siguen activas y activos. Y entonces eso es lo interesante. Juan José Millás, personas que están perfectamente activas o personas nuevas, Belén Gopegui o anteriores incluso, que están lógicamente buscándose ya un sitio en la novela española, intentando presentar sus novedades, sus aportaciones. Todo eso es encontrable. Y al mismo tiempo un volumen sobre arte. Me gustaría conocer, oye, el gótico inglés, tenemos algo sobre eso, o un asunto de religión acerca del concilio, lo tenemos también. Y acerca del concilio, no solo el concilio, sino qué le pareció a teólogos determinados en su momento y ahora también, qué le pareció aquel concilio y qué opinan acerca de esa cuestión. Pero también asuntos como, por ejemplo, el ensayo, puro y duro, Laín entre algo, pero también personas de hoy que están ensayando, filosofando, intentando aportar una reflexión acerca de un asunto de sociedad, de economía, de medio ambiente y de relaciones internacionales. Hablabas antes de que, bueno, que gente joven, gente tenéis de todo tipo. Parece que la juventud hoy en día no está interesada en libros. ¿Cómo palpáis vosotros la gente que viene, lo que busca? Porque ahora parece que con el móvil tienen todo ya, no necesitan tocar los libros, esa sensación tan maravillosa de leer o leer un libro. Vosotros que estáis aquí palpando, bueno, hasta hace un par de meses, sí. El público, ¿cómo veis la juventud hoy en día? ¿Cómo va evolucionando eso? Sí, la juventud de hoy, generalizar quizás es un poco arriesgado, pero muchas personas jóvenes de hoy que tienen, no sé, 18 años, ya no son, o tienen unas costumbres muy distintas a aquellas de tener 18 años hace 30, 40 años. Lógicamente, Internet ha cambiado el mundo. Y hay quien dice que ha cambiado el mundo más todavía que Gutenberg. Es posible, es posible. Y ha condicionado mucho cómo es la atención a lo que tenemos delante. Es posible que además la fotografía, por ejemplo, haya terminado siendo un asunto tan cotidiano en el teléfono móvil que haya perdido cierto valor, o al menos ha restado admiración a aquello que antiguamente causaba.
No obstante, sigue habiendo personas interesadas en el volumen. Es decir, una persona que pasa las páginas, que guarda, que deja el marcapáginas, que sabe dónde se quedó, que le interesa aquello y esto, que compara ediciones, sigue habiendo. Es decir, una persona que dice, pues yo lo tenía Austral y esto está en Alianza, o que yo lo tenía en... y ahora lo veo en... caramba, es el mismo texto. Sí, pero además aquí tiene un añadido que es una explicación previa. Sigue habiendo. ¿En medida menor? No, en atención distinta. Ya es una forma distinta. ¿Qué ocurre? Que un libro pesa, pero también tienes en casa un libro que siempre será tuyo. Y qué bonito pasar por la estantería y decir, ese lo leí, y a lo mejor un día vuelvo a leerlo. Entonces, son atenciones distintas, curiosidades diversas, orientadas de una forma diferente. Pero continúa habiendo, claro que sí, muchas personas jóvenes que además esas personas sorprenden porque algunas de ellas vienen buscando los clásicos, es decir, libros que dices, caramba, Clarín, pues sí, quieren ahora... Entre pecho y espalda, La Regenta en verano. Pues estupendo. Ya las tiene ahí por 6,5 €, 2 volúmenes. Y se lleva una edición estupenda de Austral o de Cátedra o de Aguilar. No lo sé cuál se lleva, pero se lleva alguna que tenemos seguro y que le gustó. Y entonces a lo mejor nos lo comenta. Oye, mira, qué bien esto o qué bien lo otro. O hay partes del libro fenomenal, porque además nos gusta escuchar a las personas. Yo estoy convencido de que todo el mundo tiene algo que decir. Y si se le escucha, de él se aprende siempre, de esa persona. Entonces, son formas diferentes, de acuerdo. Que la atención al papel, lógicamente, ha perdido algo de peso, algo, pero nunca lo ha perdido. Entonces, además tenemos la virtud de que muchos de los papeles son papeles ecológicos, es decir, con un respeto al medio, en eso sigo, un respeto al medio absoluto. Y entonces continuamos dándole vida a cuestiones, a cosas que ya existen, a objetos que estuvieron en una casa y ahora vuelven a tenerlo y encuentran a esa persona, a lo mejor sí, joven, que si es lector ahora, muy posiblemente lo será durante toda su vida. Y ya, bueno, para terminar, ¿cómo veis el futuro? De la literatura, de los libros, ¿cómo pensáis que puede ser? La tecnología va a ser es un gran competidor. Sí. Verás, existen unas estadísticas y unos números, tanto en Estados Unidos como en España, acerca del libro electrónico, del ebook. Y en Estados Unidos, hasta hace muy poco, era un 17% de las personas quienes utilizaban el ebook. Es decir, en España más o menos es un 19%. Entonces, el ebook a mí me cansa muchísimo los ojos y prefiero el libro en realidad. Es decir, que quien es lector siempre. Y que quien no lo era, a lo mejor, aunque exista el ebook, no se convierte en, por existir, un nuevo soporte, en este caso técnico e informático, para convertirse en lector. Y sin embargo, quien lo era va a lo mejor a sumarse al ebook o compatibilizar el ebook con el libro. Pero quien es lector es lector. Y entonces aquí a lo mejor convertimos a quien no lo era en lector. ¿Por qué? Por el precio bajo, algo tan sencillo como eso. Y al dejar que esté como estamos tú y yo, sentados, mirando, buscando, sin agobios, sin alguien en la nuca, respirándole, ¿qué quieres, qué no quieres? No, tómate todo el tiempo que quieras. Entonces la literatura va a cambiar. La forma, el periodismo, el cine, la distribución sobre todo. En muchos casos, cómo conseguimos que nos lleguen las cosas a casa. Con eso y con todo, creemos que con la atención, el trabajo, la presencia, el cuidado, la búsqueda de los libros, continuaremos teniendo una opción porque, trabajándolo, es muy posible que las personas que antes nos vieron quieran continuar viéndonos y las que nos aprecien continúen apreciándonos. Pues Amancio, nos vamos a quedar con esa reflexión, con este maravilloso entorno rodeado de libros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, Celia, un placer. Una oportunidad para hacerse con aquel volumen perdido o con algún clásico para volver a releer, o tan solo deleitarse con el olor y el tacto de sus páginas. Hoy, libro en pleno corazón del casco histórico de Toledo.